session. Today is October 19th, 29th. Sorry. So, as I was telling you guys, the purpose is to go back in time to review and try to make it a little bit deeper. So now I'm gonna show you my screen so that we can start going back to those explanations, taking every single part of this grammar tense and learn about how are we doing this, how can we improve, and how can we create it passive voice tenses from an active voice tense. So I think you remember this short sample. I'm sorry. So it's the comparison between the cat and the other one that talks about the milk. So as you can notice, the main thing, the most important thing is the milk. So we have for one side, the cat drank the milk was drunk, and we have to take, or we have to be really focused on the time. Because as you can see, the phrase that talks about the cat and the milk is in past, simple past, but the other sentence is taking the past but using the verb to be, but in this case is the past tense, was and were. So we have to take into account like two different groups. One that is made by is, and are, and this is all about present, is and are. I am eating, you are eating, she is my mother, is present. Or it could be maybe about the progressive tense, but in this case is present, the group of is, am, and are. For, or on the other hand, we have was and were, and these couple of verbs are referring about the past. I was drinking, you were doing, we were thinking, and these type of tenses in the past. So we have to take into account this, or we have to be really focused on past verb to be in past. So now let me switch this in Spanish. Perdón. Que si tenemos la oración en pasado, en este caso es pasado simple, lo tenemos en cuenta igualmente en pasado, pero con el verbo to be porque es como parte o la partícula principal. Fuera de eso, utilizar el verbo luego de ese to be de forma participio, que va a ser lo que nos indique que ese verbo o que esta oración, perdón, se ha hecho de manera pasiva. Entonces yo creo que esto ya lo recuerdan cuando hablábamos de que, por ejemplo, en esta que dice, está a la derecha, dice, he opens the door. Él abre la puerta. The door is opened by him. ¿Qué hicimos? El verbo, digamos que el tiempo de la oración, para primero hablar del conjunto, están presente. La segunda, la que está abajo, está de manera pasiva, pero, ojo, el verbo to be que apareció, o el que utilicé para aplicar la voz pasiva fue is. ¿Sí? Entonces se mantuvo ese presente. No dije que fue abierta, sino que es abierta. Es. Como para mantener esa estructura presente. The door, the door. Y, bueno, recordando también que ese objeto, o sea que la importancia, vamos pasando nuevamente a esos cuatro, la importancia se evoca o se va dirigida hacia quien se le realiza el objeto a la persona, ese algo o alguien a quien se le realiza la acción. Entonces yo tengo en cuenta esto para de esta manera hacer la oración. Bueno, y teniendo en cuenta que utilizo el to be, así como nos dice el tip 2, ¿sí? Estos puntos importantes antes de seguir, y espero ahora sí ver todos, ¿sí? El verbo principal se sustituye por el auxiliar to be en su mismo tiempo junto al verbo principal en participio. O sea que si digo the door, perdón, he opens the door, listo, la puerta principal, porque a eso se le aplica la acción. La puerta es opened, o sea, con ed porque es regular. ¿Sí? Si fuera irregular, él rompe la puerta. He breaks the door. The door is broken by him. ¿Sí? También puede decir que está rota, pero es para que me entiendan la manera
en la que yo tengo en cuenta esos verbos que voy a utilizar luego del to be. 3. Que el sujeto de la oración principal pasa a ser complemento agente de la pasiva, y sí, entonces es una denominación como este agente, como el autor, quien realiza o quien le hace la acción a ese o a ese objeto o a ese alguien. Y 4, que si hacemos esta mención utilizando la preposición by, va precedido, antes de quien lo realiza, le pongo by. By you, by him, by her, by us. Ya es teniendo en cuenta los pronombres, ya no son de manera como sujeto, sino como objeto. Bueno, algunos ejemplos. Estos fueron algunos que realizamos, que los hicimos de la 1 a la 5. ¿Sí? Ya quiero luego que tomemos en cuenta estos, reescribirlos de manera pasiva, pero primero recordar los primeros 5, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Cuando hicimos estos primeros 5, que en el primero, they pay us every Friday. Eso, ellos se vuelve de último. O sea, ¿a quién es el principal? ¿A quién nos pagan? A nosotros. O sea que ahora el cambio sería decir, we are paid by them every Friday. O incluso aquí el tiempo puede ser como algo modificable, ¿no? Como una pieza que puede estar tanto al final como antes del final. We are paid every Friday by them. O we are paid by them every Friday. ¿Sí? Ambas son válidas. ¿Sí? O sea que el tiempo puede estar tanto al final, o sea que puede ser, es como una ficha modificable. El 2. He visits his grandparents. Ahora, ¿a quién visitan? A los padres. Entonces, pero son sus. Yo puedo mantener ese his y seguir diciendo que sus abuelos, his grandparents, are visited, y aquí le pongo el ed porque está regular, are visited by him. ¿Sí? Siguen presente. De hecho, todas las de estas 10, este listado de oraciones, todas se encuentran en presente. O sea que solamente voy a tener en cuenta is o are y el participio después de estos 3 to be. ¿Sí? Cualquiera de estas 3 formas de to be. Número 3. The Russian chef cooks the fish. ¿A quién cocinan? Al pescado. O sea que empiezo a partir del pescado. The fish is cooked. Y aquí tener esto como para recordarles la forma, una forma fácil de pronunciar verbos regulares en pasado en participio, porque viene siendo de la misma manera. La cuestión es teniendo en cuenta como su contexto para decir, si es solo pasado o es participio. Bueno, en este caso, decir que the fish is cooked. Entonces aquí la pronunciación de este verbo regular en pasado, o en participio, perdón, es una T. ¿Sí? Es una manera, digamos que práctica para no confundirme. Eso es como para que lo tengan en cuenta. The fish is cooked by the Russian chef. ¿Sí? The food is cooked con ese como una T que lo golpeas levemente. The fish is cooked by the Russian chef. Y agregando la preposición by. 4. She doesn't wash her blouses. Ahora, ¿a quién lavan? O a quién no lavan en este caso. Sus blusas, her blouses, are not washed by her. ¿Sí? Estoy cambiando. ¿Sí? She pays a lot of money. Ella es la que lo paga, pero digamos que el dinero es el pagado, por decirlo así. O sea, ahora es el principal va a ser a lot of money is paid, aunque es mucho dinero, es dinero y se toma como una unidad, por decirlo así, aunque sean montones, pero es como una unidad. A lot of money is, por eso no diría a lot of money are paid, ¿sí? Aquí esta pequeña diferencia. A lot of money is paid by her. Y bueno, 6, 7 y 8 dejémoslas para hacerlas más adelante. Ahora avancemos en estas. Esto es simplemente una comparación, ¿sí? De lo que tengo. Por ejemplo, voy a tomar estas 5 que están acá. Si fuera a ser o sea, vamos a completar estos espacios, pero ¿a qué asemeja más? ¿A una voz activa o a una voz pasiva? ¿Sí? O sea, la primera, ¿qué sería lo que me falta? Y bueno, aquí como para empezar a chequear si están atentos, para que por favor activen su micrófono y me digan, por ejemplo, en este caso la número 1, ¿qué me hace falta? Dice he, entre paréntesis,
el verbo cell. Luego course, o sea que esto es más dado a una oración activa o pasiva. ¿Y cómo puedo completar? O sea, ¿cómo lo relleno este punto 1? ¿Cuál sería el relleno adecuado? ¿Sí? ¿Cuál sería ese relleno? En este momento pues no los estoy viendo. O sea, no sé exactamente quién ha encendido el micrófono. Por favor, Usted me no, indican. teacher. Ok, good afternoon. Dime, ¿cuál es el complemento de este punto 1? Voice. O sea, ¿es una voz activa? ¿Es una oración activa o pasiva? ¿Y qué complemento va? Y cells. Ok, entonces sería él. He sells cars. Bien. Cells. O sea que eso sería activo o pasivo. Activo. Exacto. Hay un sujeto inicial haciendo una acción y luego un complemento que sería cars. Bien. Ahora, the blue car sell. O sea, por el otro lado, la oración número 2, igual también hay la idea es darle un complemento. Voy a cambiar aquí rápidamente de ventana para poder verlos. Entonces, ok, Fabio, entonces por favor, Andrés, Giselle, Karen o Viviana, ¿cuál sería ese complemento adecuado para la número 2? O sea, ¿con qué relleno esto? La idea es que estemos todos atentos para participar. Bien, the blue car, el carro azul, el auto azul. Entre paréntesis, cell, pero entonces, ¿con qué complemento esta oración? Y sell también. O sea, ¿es vender Y o es sold, I'm vendido? sorry. Y sold. Ok, exacto. Entonces tengo que la segunda sería, the blue car is sold. Aunque podría incluso poner was y no estaría mal. Sí, voy a escribirles estas dos opciones en el chat, que puede ser tanto the blue car is sold, es válido, como decir the blue car was sold. ¿Sí? Ambas estarían correctas. O sea, es vendido y fue vendido. ¿Sí? Como no hay una opción base, digamos, no hay una oración básica o de base que me diga, bueno, toma en cuenta esto, sino que complete, que rellene. Entonces sería en este caso esto. Ahora, bueno, voy a tratar de poner el espacio de la 3 para darles un puntito a ustedes para ver cómo les quedaría. Ya, esa es la 3. ¿Cómo puedo completar? ¿Sí? ¿Cuál sería ese complemento de la 3, el adecuado? Para que por favor lo escriban. Les voy a dar unos minuticos, ustedes me complementan la 3. Dice, in summer, more ice cream eat, espacio, than in winter. De hecho, es una oración comparativa. Entonces, ¿cómo nos queda esta? Voy a darles un momento mientras que ustedes me escriben por favor por el chat de manera textual cuál sería ese complemento de la 3. Vamos en la 3.
Bueno, ya va apareciendo primer complemento por Karen, bien. Thank you. In summer, more... Ok, sí, te faltó la de, bueno, no hay inconveniente. More ice than in winter. O sea, como que... Creo que tenía apagado el micrófono, mil disculpas, no me he dado cuenta. Entonces, bueno, dice Viviana, in summer, more ice cream eaten than in winter. Ok, in summer, con Andrés, in summer, more ice cream is eaten than in winter. Fabio, in summer, more, creo que se te fue una A, more ice cream is eaten than in winter. ¿Sí? O sea, que es más comido en una época que en otra. Exacto. O sea, es decir, voy a volver a, bueno, aquí creo que así sigo compartiendo, volvemos a la presentación. Es decir, que en este espacio, voy a tratar de ponerlo un poquito más amplio. Entonces, puedo decir que en verano, más helado es comido, is eaten, exacto. Pero como es un helado, acuérdense que no es como sean helados, sino que un helado como en general, una unidad es eaten than in winter. Ahora la número 4, en este caso es negativa. Vamos a ver cómo nos va con esta. Voy a igualmente compartirlas por el chat. A ver cómo nos va en este caso. Dice Giselle, in summer more ice cream is eaten than. Exacto. ¿Cómo nos va ahora con la negativa? O sea, tenemos en este caso una diferencia. Dice Jane, que es el verbo take, pero nos dice not, que es negativa. School by her father. Ah, perdón, to school by her father. O sea, estamos teniendo en cuenta, primero que la oración, pues es que es negativa, que dice Jane to school by her father. Entonces aquí hay que recordar otra cosa. ¿De qué manera se toma, aparte de ese de tomar? Entonces recordemos que aparte de ese take de tomar es de llevar. Por ejemplo, que yo me suba a una cabina, a un taxi, entonces yo le digo al taxista, taxi driver. So, entonces le digo, take me to, llévame, or can you please take me to the hospital? Can you please take me to the nearest hotel in this city? ¿Sí? ¿Me puedes llevar, por favor? ¿Podrías? Aquí está la variación entre estas preguntas. Could you, can you. Ambas son dadas a la formalidad. El de podrías es como nosotros en español decir es tan amable, me hace el favor. Va prácticamente en las conversaciones a denotar esta misma idea. Como esta pregunta como de amabilidad, de pedir el favor de que nos hagan algo, ¿no? Bien, ¿cómo queda entonces esa cuarta? Voy a volver a... Exacto, it's not taken. Pero te faltó la T. It's not taken to school by her father. ¿Sí? Porque al final tenemos una pista de que es pasiva porque hay un by her father, o sea, le estamos atribuyendo la acción a alguien. O sea que en este caso, lo que hacemos es como ver las partículas de la oración, decir, bueno, esto como que me indica que es activo, esto me indica que es pasivo, y de esta manera realizarlo. Jane, dice Viviana, is not taken to school by her father. O sea, Jane no es llevada a la escuela por su papá, dice este ejemplo. ¿Sí? Bien. Volvamos a la presentación. O sea que ahora la quinta va a ser muy similar. Vamos a ver si es cierto. She, en espacio tengo el verbo work, que es negativo, for bank. O sea, ella no trabaja, o ella no es trabajar, o ella no ha ido a trabajar, o que tomo en este caso en la quinta. Aquí sí, por favor,
que sea más bien que activen su micrófono y que me ayuden proponiendo como su interpretación y que me digan, bueno, yo entiendo que quiere decir esto. Entonces, para mí, en mi opinión, debería decir esto. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué dice o qué idea lo estamos planteando en la número 5? 5. Sí, yo pienso que does not work. O sea, principalmente porque Exactly. como va a ¿sí? Como va a realizar Exactly. la acción Ok, ya. O sea que en este caso es activo o pasivo, Andrés. Hello, creo que se nos fue un poco la conexión. Teacher, yo no sé si también se podría, pues no sé, cambiar. ¿Cómo De qué dirías tú? pronto, o también podría poner she's not y la palabra work podría ponerla working, pero no sé si se puede. Exacto, o sea que fíjense que esto es lo importante, o sea que no solamente voy a llevar esta al tablerito, como ese mundo de posibilidades, ojo porque en este caso aquí no hay una oración de base, simplemente yo tengo en cuenta que nos dicen complete. Entonces, como no hay un punto específico, entonces como nos dice Giselle, ¿y por qué no le ponemos que is not working? Y estamos utilizando la negación, o sea, no estamos faltando a que se haga la negación y no estamos faltando a que se use work, o sea, una opción is not working, válido. Y Andrés nos mencionó, is not working, ¿sí? No está trabajando para un banco, igual tiene sentido, no digamos que no carece de la coherencia, igual sigue siendo válido. Y la otra opción es que yo lo niegue, pero con un auxiliar. Entonces digo que ella doesn't, bueno, como lo completo, she does not work, ya, doesn't work for a bank. She's not working for a bank, que sería pronto erróneo si yo considere que podría ser pasiva y que pronto, esto va a ser un error, pero es para que se den una idea y que diga, por ejemplo, que is not work. Sí, este sería el error, ¿no? Pues pensarlo, que ella no es trabajada para un banco. Entonces, sí, hablando de esa literalidad y esa contextualización que le podríamos dar, viendo tanto las opciones válidas como la que no podría ser, o sea, que quiere decir que esta oración es activa. Entonces, pongamos que esta es la errónea, pongámosle un verde para esta y para esta porque son opciones válidas. ¿Listo? Bueno, hasta aquí. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan para continuar? No. There is any question from you guys? No, teacher. Okay, bien. Ahora si fuesen, teniendo en cuenta las de tipo pasado, ¿no? Entonces fíjense este ejemplo. The house was built in 1980. Ojo que aquí, esto es como un dato extra. Tengamos en cuenta que cuando yo leo estos años, o sea, a partir del 2000 hacia atrás, 1900, 1800, 1600, se puede tomar como facilidad del lector, de quien lo narra, quien lo lee, quien lo dice, que diga parejitas. Entonces yo digo 1980, 1980, 1980. O si quiere, pues es válido que yo entonces diga 1980, 1980. ¿Sí? Es válido cualquiera de estas dos formas como un método de lectura. Entonces tú decides, o lo lees en parejitas, o lo lees completo desde 1980 o 1980, 1980. Listo, formas, las que vamos a utilizar, como les mencionaba, como es pasado, entonces yo voy a pensar en usar el pasado de ese to be, que va a ser was y que va a ser were. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Sí? O sea, ¿qué digo por acá? Que yo estrellé el carro ayer. I crashed the car yesterday. Activo, perdón, activo. Ahora volteando, digamos que transformando esta oración de manera pasiva, the car was crashed, y aquí acuérdense de esta T, lo de la pronunciación, la T al final para que sea más fácil, crashed, washed, cooked,
bueno, hay unos que de pronto no son necesarios, por ejemplo, visit, yo como está en la T, esta T es más fácil, yo digo TED, visited, visited, o como want, wanted o wanted, si me quiero saltar la T, pero eso ya es otra cosa, pero no de la pronunciación, sino de que yo si quiero me salto la T. ¿Sí? Pues son esos, yo ya empiezo a mezclar todos esos tipsitos para una pronunciación tal vez más fluida y más rápida o que se asemejen a un nativo. Bueno, let's see this example. Columbus discovered America. Passive voice is America was discovered by Columbus. Active voice, Edison invented the light bulb. The light bulb was invented by Edison. Walt Disney drew Mickey Mouse. Mickey Mouse was drawn by Walt Disney. Active, Picasso painted Guernica. Guernica was painted by Picasso. Y estos cambios, y entre todas estas siempre fue was porque siempre fue uno. Pero si dijera, por ejemplo, we wash the dogs every Sunday morning. Cambiado a voz pasiva sería the dogs were washed every Sunday morning by us. Y de último, nosotros. ¿Sí? Vamos a ver los últimos ejemplos. Alan Turing made the first computer. The first computer was made by a Turing. Active voice. Spain won the World Cup in, aquí podría decir 2010, más fácil porque aquí, a partir de después del 2000 solamente hay una pareja de dígitos al final. 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15. ¿Sí? O, como se dice incluso ahora, de manera como coloquial o moderna, el 2020. ¿Sí? Y luego, the World Cup was won by Spain in 2010. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería, perdón, la mejor opción para estos? Tengo la primera, dice, this novel by Hemingway was written, ¿sí? En esta primera, ¿cuál sería la mejor opción? Es decir, was written o were written. ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor opción en este caso? Es decir, que fue escrita, fueron escrita o escritas. Teacher, was written. Exactly. En esta primera, bueno, voy a devolver un poquito. Pongámoslo un poco más amplio. Y decir que en este caso, la mejor opción es decir que es was. Pintemos la de otro color. Esa es la mejor opción. En ese caso de la segunda, the bicycle by my uncle. Digo que fue vendida o que fue vender. ¿Sí? Y eso que aquí, digamos que esta es la facilidad, ¿no? Porque yo al traducirlo literalmente digo, no, pues la otra tiene más sentido. Y eso me facilita a mí, digamos que complementar o saber cuál es la más apropiada. Bueno, la segunda, ¿cuál sería? Was sold or was sell? Teacher, I think the was sold. Great. Sí, esa sería la mejor opción en este caso para indicar que la bicicleta fue vendida. Aparte de todas, en este caso, en la 1 y la 2, tenemos una pista y es decir que está el by. Ese by nos está diciendo, ojo, la oración está en voz pasiva. Entonces, bueno, marquémosla como esta es la correcta, en este caso la 2. Perdón. Luego tengo la 3. The Old Theater last Friday. El viejo teatro el pasado viernes. Y digo, Eso que es la primera, was open. was open o was opened. Teacher, was Was open. O sea, con ed o sin ed. O sea, es que traducir. I think the second. Yeah, the second option is better. Why? Because if I am translating this was open or was opened, sería, ¿fue abrir o fue abierta? Entonces ahí uno dice, ah, pues entonces fue abierto.
El viejo Es teatro que fue yo abierto. lo traduje literal y entonces por eso dije abrido. No tenía sentido. Ok, entonces en este caso is the second one. Sí, bien. Number 4. Entonces que she, there's a space, about the accident by the police yesterday. Sí, este is asked o was asked, aquí hay una diferencia. Entonces la idea en este caso sería como mejor que yo busque como ver como cuál es el contexto de esta oración para saber qué están diciendo. Entonces yo digo, no, pues la mejor es is asked or was asked. Por ende, esa T, ¿no? Is asked or was asked. Teacher, bueno, analizando, ¿Sí? Yo me voy con la segunda. cualquiera de pienso. los dos podría quedar, pero Sí, no sí, sé, pienso pero que is ask también, o sea, es como el más. O sea, porque si yo lo sobre traduje, todo porque... ¿cómo? ok. No, que esa puede ser el lead, porque o sea, como está acompañando el pronombre she, pues también está lo que le pienso. Sí, porque Pero igual la oración también menciona que fue ayer, o sea, puede, por ejemplo, si lo traducimos, puede decir que ella es interrogada Exacto. acerca del accidente. Pero O sea, la o palabra ayer, interrogada también. ajá, y pero ojo con la palabra. está como que la palabra ayer indica que pues Ajá. también pasó, entonces no sé. Y en la Estos son los segunda aspectos. opción pues también dice, o sea, ella fue interrogada, o sea, cualquiera de los dos pienso que como que Y queda escoge bien. la segunda, no sé si sea, pero para mí es como que la más alta. Pero fíjense que Yo pienso lo mismo, la segunda. ajá, es la segunda, pero entonces, ¿por qué? Digamos que no es que carezcan de sentido, las dos son, digamos que son apropiadas, pero en el momento que me dicen ayer, yo digo, no, entonces no, Sí, no puede ser is asked, sino was, ya, fue interrogada, ¿sí? Es por ese datico ok. que yo digo, ok, entonces esta es la mejor. Listo, penúltima. He, a new job last week, he was offered, or he was offered. Aquí está un poco más sencillo, creo yo. La primera, Sí, entonces, aquí sí sería como más que la opción, porque la opción, digamos que yo la puedo ubicar más fácil si la encuentro o decido más rápidamente. Pero ahora es cómo interpretan esto en español. Que a él, ¿qué le dijeron? O sea, ¿qué le pasa a él? A new job last week. Y aquí está la pista, la semana pasada. Pero en español, ¿qué estamos entendiendo? Como que él fue ofertado, o sea, no sé. Es que ok. esta es la Pues parte pienso curiosa, yo ¿no? que sería Dime, creo que que es él le Viviana. ofrecieron un nuevo trabajo en la semana pasada. Exactamente, le Ofrecido, ofrecieron. exacto. Ujú. Porque ya es la Ok. manera como yo lo voy a decir en español. ¿Sí? Nosotros decimos, le robaron la cartera, le robaron la plata, le ofrecieron un trabajo, le hicieron, le algo. Ese le uno se lo agrega en español, pero en inglés no existe. Eso ya es como ya la adecuación por parte de mi interpretación para que quede mucho mejor, pero en español, no en inglés. Bien, y la última, all the trees down yesterday were cut down. Teacher, la primera. ¿Sí? ¿La primera? ¿Sí? Sí, yo ¿Todos? también I creo. think, sí, the first. Bueno, pero entonces aquí sí nos pasa algo, yo creo que eso se nos pasa a todos, porque muchas veces uno confunde esos que son de excepción, de que es posible que les ponga en este caso como cut, queda cut, se deja igual cut. O sea, estos esos irregulares Árboles fueron. que en las tres, o sea, tanto en presente como en pasado como en participio, es el mismo, ¿sí? Es como broadcast, es como en este caso hit, también pasa lo mismo. Y vamos a hablar de estos verbos un momentico.
Tengo estos, ¿no? Entonces está cut. Ese es uno. En los tres se repite. Cut, cut. Golpear. Hit es hit y hit. ¿Sí? Tengo uno más extenso, este mejor lo escribo con, que es broadcast. Y es broadcast 1 y es broadcast en pasado y en participio. Son de esos irregulares, o sea, son como excepciones, podrían denotar como excepciones y son en las mismas. ¿Sí? Porque, y esto como para verificar, hagámoslo todos ya que estamos aquí compartiendo la pantalla, le pongo cut, fíjense, verb past participle, o sea, voy a ponerle más zoom, de que son sus formas, con tercera persona en singular, o sea, cuts, como él corta, cutting, pero cut se queda en pasado y en participio, ¿sí? Bueno, y eso por ahí, acuérdense de utilizar, si ya lo conocían, si no, pues se los vuelvo a presentar, el word reference, es muy chévere, es muy útil, aparte tiene el listen, las diferentes pronunciaciones, los acentos, a velocidad 25%, a la mitad de la velocidad, y es muy práctico, aparte te da las oraciones, más opciones con cut, cutting, cutting to cut off, cut out, cut through, bueno, más verbos frasales. Y eso pues digamos que se traduce en más vocabulario para mí. Y ahora sí finalizando por acá. Estas. Entonces, use the words to make sentences in the past simple voice. You can add more words. ¿Sí? Es decir, en este caso, si quieren, las agrega. Do the girl buy not the homework. ¿Sí? Voy a, como hay 5 en este caso, entonces voy a dejar las dos primeras, ¿sí? Por aquí por el chat y ustedes me van diciendo cuál sería, digamos que el orden completo, ¿sí? O cómo les quedaría, como están en desorden, cómo quedan de la mejor manera. Entonces voy a cortar un momentico aquí la pantalla, entonces voy a enviar por el chat la 1 y la 2 y ustedes pues digamos que lean en orden, el orden más adecuado para que quede de manera pasiva. Luego vamos a hablar de cómo hacemos, me quedo igual con 1 a 1, bueno esa es la 1 y es la 2, solamente que se repitió el 1. ¿Y cómo nos quedaría entonces de manera pasiva, no? Entonces tengo do the girl, buy, not, the homework, Nicole, play, football, buy. Hay 1, 2, 3, 4, 5 partículas en la primera y en la segunda, Nicole, 1, play, football, and buy. 4. Y si es necesario, le agregan más palabras. ¿Sí? Eso si ustedes lo consideran así, como lo más adecuado, que se le agreguen más palabras, para que tenga mejor coherencia. Entonces voy a darles un momento. Luego la idea es como hacer esa comparación de activo-pasivo y devolverlas en este caso, ¿sí? Para ver cómo nos están quedando y darles esa interpretación. Pero bueno, por ahora, ¿cómo nos queda ese orden? ¿Cuál sería la mejor forma para crear la oración de manera pasiva con esos ejemplos que están en el chat? Dice Andrés, ya nos comparte la primera. The homework do not buy the girl. All right, so I'm waiting for your answers so we can compare in order to learn from each other.
Bien, entonces ya tengo el de Viviana, el de Giselle y el de Fabio. De la primera. The homework is do not by the girl. Football is played by Nicole. Bueno, tengamos en cuenta que aquí entre la primera y la segunda tengo un verbo irregular, que sería do, y uno regular, que es play. O sea que uno va a tener una forma diferente, do, y play va a tener una adición para que cuente de la manera que sería en participio, porque las estamos creando de manera pasiva. Okay, so we have do the girl by, not the homework. So football is played by Nicole. Bien, Fabio. Giselle, the homework do not by the girl. Bueno, entonces vamos a tomar en cuenta estas dos. Voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen, bueno, hoy sí, debería ser así o no. La idea, como les recuerdo, es comparar, que yo pueda simplemente a partir de lo que estoy viendo, aprender más, corregir cositas que a lo mejor de pronto se me pasan. Entonces tengo la primera. Bueno, voy a copiarla desde acá. Tomamos estas 5 de una vez. ¿Sí pueden ver mi pantalla en este momento? Tengo 1, 2, and 3. Más por acá arriba. Yes, teacher. Ok, entonces la 1. Do es una parte. The girl es otra parte. By, not, the homework. Entonces, que el trabajo, podríamos decir que es la parte principal. Vamos a hacer esa número 1 y empezar a comparar a ver qué tal, ¿no? Entonces tengo la primera. Sí. Ya, corramos aquí abajito. Me va a salir el cuadrito muy arriba. Listo. Number 1. The homework, que es como la parte principal, es a quien le va como a recaer la acción. The homework is not done. Acuérdense del participio de do. By the girl. By the girl. Esta por parte de la 1, the homework is not done, isn't done, o wasn't done, ¿sí? Ambas serían válidas, pero ojo el verbo que queda como done, no es hecho por la niña. La número 2. Nicole play football and bike. Ahora sería que el deporte, ¿sí? Fútbol, perdón, escribí un poco mal. Fútbol is played by Nicole. Y aquí finalizaríamos la segunda. Que el fútbol, si quieren o no le agregan el él o solamente fútbol, recuerden que esto es omisible en este caso. En la primera también podría ser omisible y decir solamente que la tarea, ¿sí? Sin el de homework y que decir solamente homework is not done by the girl. Fútbol, o si quieren, digamos, dejemos el de. ¿Sí? De pronto, a mí me pasaba, puede que a ustedes les pase, que como que si no tiene ese de, como que no le haya sentido, como que yo digo, le hace falta el de. ¿Sí? El fútbol, la tarea, el ejercicio, el deporte, ese el o ese la, que de pronto consideramos como como tenemos muy marcado esto y es por el español, decimos no hace falta, pero bueno, si ustedes lo consideran necesario, se lo dejamos. Número 3, y hasta aquí, para ir comparando lo que se ha hecho, mira, plate era el regular, entonces con ed. El primero, do, done. ¿Sí? Me quedo en el ambos deben estar en participio, solo que como uno es regular, pues este se deja como con la adición con el ed y está correcto. ¿Sí? Es tener en cuenta lo que yo le voy a agregar, que va a ser ese to be, para convertirlo en esa voz pasiva. Número 3, tengo cook, chicken, and rice, brother, buy, my. Bueno, primero como que mejor separamos un poco más. Chicken and rice, brother. Entonces ahora tenemos la 3. Sería mucho mejor, en este caso yo creo, que activen el micrófono y me digan, bueno, yo creo que sería, o que estaría bien si digo, chicken and rice is cooked by my brother. Or
My brother is cooked chicken and rice by me. ¿Sí? ¿Cómo les parece que sería mejor la 3? Vamos en la 3. Bueno, la tercera, digamos teniendo en cuenta en este caso, a ver, yo reviso que esté encendido. Sí, ok. Bueno, igual sigo compartiendo la pantalla. La 3, entonces podría decir que chicken rice, o sea, arroz con pollo, chicken rice, chicken and rice, es el verbo cook, este también es regular, es cooked by my brother. ¿Sí? Arroz con pollo es cocinado por mi hermano. Tengo esta como la número 3. La número 4. Buy a movie on TNT, which not my friend and I. Mi amigo y yo, my friend and I. Vamos a separar un poco más. On TNT pues simplemente refiriéndose al canal, ¿no? El canal de televisión, TNT, ¿no? TNT. Or. La 4, entonces. Tengo en cuenta, y aquí nuevamente nos encontramos con un verbo regular. Entonces podemos decir que tenemos que my friend and I, o a movie, y fíjense que aquí hay una pista, ¿sí? Que a movie está en mayúscula. Muchas veces pasa que la mayúscula se queda en los ejemplos, con los ejercicios, con la pista de la palabra o el inicio de la oración. ¿Sí? Entonces diciendo que a movie es watched on TNT by, perdón, que no es porque está negado. Is not watched on TNT by my friend and I. Una película no es vista en TNT por mi amigo y yo. Última, wash the dishes me by. O sea, los platos, the dishes, diríamos que son lavados por mí. The dishes are, y ojo porque como son platos, are washed by me. Aquí tendríamos esta primera comparación de algo que se hizo de manera en desorden a crearla en voz pasiva. Les voy a compartir igualmente este pantallazo por el chat. Para que lo tengan aquí, igual esta información es importante. Ahora lo que vamos a hacer es verificar cómo eran realmente las oraciones del ejercicio anterior, ¿sí? Estas que eran de passive voice, ¿sí? Finalizar hablando un poquito, perdón, vamos a mover un poquito por acá, de una oración pasiva a una activa. Recordarles esto, ¿sí? Aquí las tengo todas pasivas. Entonces, ¿cómo podrían ser estas de manera activa? Pero ya vamos para allá. Primero, yo quiero que repasemos esto. ¿Cómo verificar cuál era la manera correcta de realizar esto? Entonces, por favor, las voy a realizar. Ustedes simplemente verifican. La idea es que ustedes digan, bueno, las hice bien, las hice mal, ¿sí? Para como comparar y que ustedes como que se lleven como este feedback, por decirlo así, ¿sí? Entonces, la primera, money is collected by John. Perdón.
Anna opened the window. The window is opened by Anna. Doble N. ¿Sí? ¿Qué es lo que, digamos, que resalta o que toma el protagonismo de la oración? ¿A quién se le realiza la acción? El dinero es recolectado, la ventana es abierta. Ahora vamos que we have done our homework. Sería que our homework is done by us. Nuestro trabajo es hecho por nosotros. Continuamos utilizando pronombres a partir de ese nosotros, pero ojo con el orden, ¿sí? El orden y el tipo. Uno, adjetivo posesivo y el otro de objeto. I will ask the question. Ahora la pregunta, una pregunta, a question will be. Y esto en este caso es continuando, o sea, sin dañar esa línea de que es futuro. Sigue siendo pasiva. A question will be asked by me. Punto. We can cut out the picture. The picture now is the main thing of the sentence. The picture can be. And as I told you, the verb in this case is an exception. So we have to take in account that cut is the same thing in present, past, and participle. So it's cut, cut, and cut. It doesn't really matter the time because you can use it or you can write it down in the same way. So cut out. The picture can be cut out by him. And that. The sheep ate a lot. Ate a lot. Ate is telling me, so I can notice that the sentence is in past. So a lot, mucho, was eaten by the sheep. With the P. What? ¿Por qué me salió esa? Ya, sheep, un punto, please. 7. We don't clean our rooms. Our rooms are not, ¿sí? Fíjense que es presente, pero con el presente que haga referencia al to be. Our rooms are not clean, esto con ed porque es regular, by us. Our rooms are not clean by us. William will not repair the car. The car will not be repaired, es vuelve pongo ese repair, pero con ed porque es regular, by William. Number 9. Did Sue draw the circle? Bueno, recordando el cambio, ¿no? Pasado simple a pasado con to be. Was the circle drawn by Sue? Pongámosle en mayúscula porque es un nombre propio. Was the circle drawn by Sue? And number 10 is another question. Could you feed the dog? Entonces, could. Otra vez como pregunta. Could the dog? Esto no se puede como cambiar. Sigue siendo pregunta, o sea que debo mantener algo que me inicie esa estructura de pregunta, aunque sea voz pasiva. ¿Sí? En la primera fue was, en este caso dejamos el could para decir ese podría, el perro, could the dog be fed, perdón, porque esto se repite igual, could the dog be fed by you, y ese you pues se queda igual porque you es tanto así como sujeto como objeto. ¿Sí? Bien, aquí las tenemos Teacher, una todas. pregunta. Dime. Bueno, yo en la 8, o sea, como es will not, yo puse won't, pero me salió mala. En este caso de la voz, o sea, ¿sí estaría bien o estaría mal poner won't? Ah, no, estaría bien. Lo que pasa es que como son estas páginas web de que, digamos que tienen en cuenta de que debe ser escrito de una manera específica, pues me lo marca como un error, aunque yo sepa, digamos que todos, y esto es como para decirte que igual es válido, porque esa es la manera Okay. para cortarlo. Yo digo want, ¿sí? Solamente que eso es solamente como una especie de desventaja o defecto de cuando yo hago ejercicios en una página web que debe ser como muy a lo literal, ¿no? No puedo contraerlo porque entonces me lo marca como error. Me pasan estas cositas. Bien.
Entonces, ahora sí, vamos a hablar, entonces, de estas que tengo acá. Voy a, la idea es tomar las primeras tres, o hagámoslo en parejitas, primero pongamos las dos. I don't want to be told what to do y the toy is stolen. Estas dos están de manera pasiva. ¿Cómo quedan de manera activa? Tengo la primera y la segunda, se los voy a compartir. Estas, bueno, voy a quitar esta flechita. ¿Sí? Oye, no. Bueno, entonces, esta y estas son las que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría de manera activa? Ya están pasivas, ojo. Vamos a hacerlas de manera, de pasiva a activa. Se los voy a escribir por el chat. Bueno, Karen, qué bien que ya hayas entendido. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ojo que ahora es hacer ese switch. Ya no es solamente activo, pasivo, o sea, buscar, crear o hacerla siempre de manera pasiva, sino voltear como que me cambian a mí el switch y yo ya no hago pasivas, sino que hago activas viendo las pasivas. Entonces, la primera, bueno, aquí. Dice, I don't, voy a escribir la primera, como para irlas haciendo una por una. I don't want to be told what to do. Número 1. ¿Sí? Entonces hagámoslas por orden. Primero esta y ya luego nos vamos a la segunda. ¿Sí? Esta es la primera. I don't want to be told what to do. ¿Cómo nos queda esta? Ojo, vuelvo y les repito. Vamos a hacerla de manera activa. Ya no es pasiva, sino activa. ¿Sí? Para comparar. De que yo la puedo hacer de una manera o de otra y no me enrede. ¿Sí? Que no me confunda. Básicamente es lo que yo busco, que no haya confusión. Bueno, voy a darles unos minuticos mientras que inician con la creación de esta, pero recuerden, es activa. Teacher, I don't know. Dime, Giselle. Que, o sea, estoy dándole cabeza y todo, pero ¿No se te ocurre cómo? no, ni siquiera en español. Por dos, ni en español sé cómo podría ser. Como que Bueno. no tiene sentido en español, pues. Sí, o sea, como que si lo trato de cambiar, o sea, cambia el sentido de la... Exacto. No es como no sé. Ok, entonces vamos a hacerla, vamos a comparar aquí. Entonces, bueno, tengo esto, voy a compartir nuevamente la pantalla. Entonces, como que es difícil porque es que contiene varias partes de esta oración, ¿no? Entonces, como que no sería solamente, a él le dicen qué hacer, ¿sí? Entonces, ese que yo no quiero. Tiene una mezcla. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla?
Yes, Yes, teacher. teacher. Ok, entonces no quiero que me digan qué hacer. No quiero, aquí ya está activo, ese no quiero, por ahí va activo, no quiero, ¿sí? Entonces sería como variar un poquito el yo no, sino decir que él no quiere, ¿sí? Pero básicamente esta no cumple como esas condiciones tal vez gramaticales, sino que se creó tal vez para decirlo así. O podría decir que a alguien le dice, para que sea como más activo, sería entonces agregarle más información. No quiero que me diga, entonces digamos que el papá le dice qué hacer, entonces, ¿a quién está activa? Pongámosla aquí. Digamos que his father tells him what to do. Su papá le dice qué hacer, ¿sí? Esto de manera activa, porque si le digo que, si digo que a él no le gusta, ¿sí? Entonces, o le agrego si él no quiere de que su papá le diga qué hacer, entonces sería decir más o menos, volvería prácticamente a ese voz pasiva. Entonces lo que yo hago es agregarle esta información, decir que alguien le dice a su papá, a su mamá, alguien que de pronto tiene ese poder, ¿sí? Como esa potestad sobre él, para decirle, oye, tienes que hacer esto, como que lo manda, ¿sí? Como que le da órdenes. Y la segunda, the toy is stolen. Entonces voy a escribírselas nuevamente aquí por el chat, sin desactivar la cámara, y se las escribo. Entonces tengo the toy is stolen. Sí, entonces esto sí es más fácil. La idea es que agreguen información y crearla de esta manera activa. Entonces voy a darles igual un momentico mientras que la pasan de manera activa. A ver cómo nos queda esto. Bien, ya tengo el de Giselle. Was stolen a toy by someone? Pero entonces en este caso estamos haciendo estamos haciendo preguntas. Debes hacerlo, o sea, se mantiene en este caso de la oración pasiva, aunque sea pregunta. O sea, no ha dejado de ser pasiva. ¿Sí? Voy a volver aquí al blank. Entonces tengo, para compararla, ¿no? Entonces, aquí a la derecha, the toy is stolen. The toy is stolen de manera pasiva. Es decir, que alguien robó, porque está en pasado, ¿no? Por ejemplo, pongámosle un nombre. Victor stole the toy. Ya hay un quién. A quién atribuirle y decirla de manera activa. Peter robó el juguete. ¿Sí? Para que podamos como comparar, digamos que de una manera práctica una de la otra. Y pues la primera... Pero no pues, vemos la pantalla. ¿no? No la he compartido. Ok, un momentico, yo verifico. A ver, ¿qué pasó?
Listo, ¿me confirman si ya están viendo la pantalla? Yes. Ok, bueno, la primera pues puede ser, no quiero que me digan qué hacer, I don't want to be told what to do. Y que fue que su padre le dice qué hacer. Ahora Peter robó el juguete y el juguete es robado y que podría agregarle la información como para hacerle como esa comparación y que se tenga la información by Peter. ¿Sí? Entonces fíjense, tengo esta activa, esta pasiva y como cambió, ¿no? Entonces que Peter fuera lo principal porque es activo. Ya no se queda stolen, ya no es, el verbo ya no va a ser participio, sino que va a ser solamente pasado. Peter stole the toy. ¿Sí? En la primera, no quiero que me digan, ahora es su papá le dice, por eso es que se queda con tells, ¿sí? Entonces, bueno, estas dos hasta aquí que yo creo que han sido como prácticas, ¿sí? Lo importante ahora es, les voy a hablar un poquito sobre lo que sería la actividad para la próxima semana. Entonces, teniendo en cuenta, pues sería, ya se acabaría el mes de octubre, pero teniendo en cuenta como algo que pues, se podría como tomar por el mes por el que estamos pasando y todo, pues que sea como algo de lo que les guste hablar, de, teniendo en cuenta o contextualizándolo con Halloween, ¿no? Entonces crear un texto, se los voy a escribir por aquí, como un texto, la idea es que sea todo en voz pasiva, ¿sí? Si es necesario poner voz activa, pues lo agrega, pero que sea con un texto no mayor a 5 renglones o no mayor a 5 oraciones o 5 líneas, ¿sí? Voy a escribirlo por aquí, es un texto corto no mayor a 5 líneas, hablando en voz pasiva, ¿sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, yo quiero hablar de Halloween, pero solo de los disfraces, de los dulces, de las festividades, de lo no tan bueno, ¿sí? Como esa parte que hablan la religión de que es peligroso, de que es mejor quedarse en la casa, no saquen a los niños, de todo eso, ¿sí? ¿De qué parte? Pero entonces contextualizados a esa festividad llamada Halloween. Entonces que sean un texto corto no mayor a 5 líneas, creándolo a partir de passive voice, ¿sí? O sea, todo con passive voice. Entonces, para que no vayan. Esto es para el martes. Sí, sería para el martes, la próxima semana, martes 3 de noviembre. Okay. Entonces, para que cada uno me vaya indicando de qué les gustaría hablar, yo lo dejo aquí guardado, ¿sí? Apuntado, digamos, Giselle, los disfraces, Andrés, sobre los dulces, ¿sí? Entonces lo que abarque, lo que quieran hablar sobre eso, como lo ven a la mano, si quieren hablar de que es muy chévere, ¿sí? Ya es decisión de cada uno, pero ok, Halloween como bien, Karen dice que la tradición mexicana y esto contextualizado a Halloween, listo. Entonces, yo podría decir que entonces, que Karen, que todo digamos que contextualizado hacia Halloween, pero entonces ella a la tradición mexicana. Listo, listo con Karen. ¿Qué hay de Andrés? El origen de Halloween, listo, ok, bien. El origen de Halloween, bien. Giselle, ¿y por tu parte? ¿Y Viviana? Por aquí entonces yo ya tengo el de Andrés, el de Karen, Giselle, Fabi, Viviana. ¿Cuál sería ese tema que les gustaría como abarcar? Recuerden que es para la próxima semana. ¿Sí? Podría ser make-up. ¿Maquillaje? Sí. Listo, entonces, bien, excelente. Entonces Giselle, entonces sería make-up y esto relacionado a Halloween. Bien, Viviana dice que leyendas de Halloween, excelente. Entonces, exacto, entonces es que hay mucha variedad, ¿no? Entonces la idea, y ojo, lo chévere es el vocabulario que le puedan poner.
que podamos aprender phrasal verbs, de cuando hablamos del maquillaje, de las leyendas, de la tradición o del origen, ¿sí? Desde que en lo que vayan a hacer, traten de agregarle un vocabulario así como novedoso o que pronto es más bien desconocido. O sea, si es desconocido para ustedes, a lo mejor para nosotros, para todos también, y lo importante es que se aprenda más vocabulario. ¿Sí? Básicamente es como ese sería el fundamento. Me hace falta entonces Fabio, solo Fabio y ya. Fabio, ¿cuál sería tu tema? Y pues ya estaríamos dándole final a la sesión de hoy. Fabio, Custom. Custom disfraz. Custom. Ok, entonces, ok, Fabio, entonces, customs, y pues eso también relacionado a hardware. Listo, entonces, ya teniendo en cuenta que cada uno ya teniendo en cuenta, perdón, la obstrucción auditiva, que ya cada uno tiene su tema, entonces lo van preparando. Recuerden que ya durante el transcurso del día y mañana se estarán haciendo como ese cargue de notas parciales de lo que se ha realizado hasta ahora. Pues hasta el momento, pues bueno, con todo se ha tenido una continuidad. De pronto con Víctor se ha tenido como este contratiempo. Pero bueno, y Karen, que ha sido nuestra nueva integrante, pero pues hasta ahora ha participado activamente, ha estado atenta, y todos también, su asistencia ha sido pues puntual, ha sido activa también. Entonces, bueno, por ahora dejarles ese pequeño homework, que recuerden que la idea es que le agreguen la mayor cantidad de vocabulario, de phrasal verbs, sí, que lo hagan complejo, ¿sí? A su manera, ¿sí? Para que cada uno, ojalá la idea es que todos aprendamos de todos ese día. Y bueno, no me queda más que desearles una buena tarde. Espero verlos teacher, nuevamente thank you. el próximo martes. Thank you, teacher. Bye And bye. that's it. Thank you. Have a good day. Goodbye, everyone. Thank you.